Bueno, amados del Señor, les saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo y contento de estar con ustedes, digamos, y de poder compartir las inescrutables riquezas de la gloria del Evangelio de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, para mí es un privilegio estar nuevamente frente a ustedes y quiero saludar a los hermanos que están en los Estados Unidos, al hermano Alexander. Y bueno, a muchos hermanos entiendo que están viendo estos vídeos, estos pequeños estudios. Yo le agradezco al Señor y también les agradezco a ustedes por su presencia, hermano, y por estar viendo estos videos, por estar ahí. Que Dios les bendiga, y también a los hermanos que están en México. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, y también a los hermanos acá en Chile. Creo que ya somos 400. Hay 400 hermanos suscritos y creo que la última persona que se suscribió, creo que alcancé a ver ahí, su nombre era Cintia, así que Dios la bendiga, si es que efectivamente su nombre es Cintia, hermana, que Dios la bendiga, y a todos ustedes, hermanos, por estar ahí presente. Entonces, voy a compartir con ustedes acerca de las señales de la segunda venida del Señor. Quizás vamos a hablar sobre 7 señales de la inminente segunda venida del Señor Jesucristo y del inminente rapto, porque el rapto está a la mano. Entonces, para eso, amados hermanos, voy a leer acá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y dice, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este versículo se refiere efectivamente al séptimo sello, porque el séptimo sello es la venida del Señor, ¿ya? Y la venida del Señor nadie sabe. Cuando Jesús habló de su venida, ¿ya? Nadie sabe de su venida, ni aun los ángeles del cielo, solamente el Padre Celestial, ¿verdad? Y dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, allá no entendieron, acá tampoco. Yo me refiero a la gran mayoría, porque los entendidos entenderán y brillarán como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. Pero dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Marquen eso, hermanos amados, la venida del Hijo del Hombre. Eso es Lucas 17:30. En los días de la manifestación del Hijo del Hombre. Esa es una de las claves del tiempo del fin. A ver si también podemos tomarla en un momento más. Entonces dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra. Entonces vamos a conversar, o vamos a partir, ¿cierto?, haciendo breves comentarios sobre algunas cosas que tengo anotadas acá. La primera señal entonces sería Israel en su tierra, el pueblo judío en su tierra, en la tierra que Dios les dio después de más de 2800 a 3000 años que el profeta antiguo testamentario, él profetizó,
Y antes que sucediera, el profeta antiguo testamentario profetizó que Israel, que sería esparcido por todas las naciones, pero que en el tiempo final Dios recogería a su pueblo de las diferentes naciones y las traería a su tierra, a la tierra de Israel, que es ahora donde ellos están. Entonces empezó un movimiento sobrenatural el año 1890, por ahí, 1890, antes del 1900, ¿cierto? Dios empezó a llamar a su pueblo, la mano sobrenatural de Dios los empezó a llamar, y empezaron a venir de Rusia, y empezaron a venir de Irán, empezaron a venir de Italia, ¿cierto? De Alemania también, de Europa, de España, de diferentes lugares. Entonces, y eso se concretó en el año 1946, 47 y 48, cuando Israel se establece en su tierra como una nación, como un estado soberano, y su bandera, la bandera más antigua del mundo, con la estrella de David, es izada y está flameando. Entonces Israel, con su propio ejército, está establecido en su tierra. Ya tienen su propia moneda, han recuperado su lengua antigua, ¿cierto? La lengua hebrea. Y también vamos a ver otras cosas tocante a Israel, ¿cierto? Que también son señales del tiempo del fin y señales de la inminente venida del Señor y del rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esa es la primera señal. No olvidemos que Israel es la higuera. Israel es la higuera. Y ya su rama ha brotado y sus hojas están tiernas, ¿cierto? Y sabemos que el verano está cerca. Israel no solamente es la higuera, que la Biblia dice que Israel es la higuera, sino que también Israel es el reloj de Dios, es el calendario de Dios. Es el reloj de Dios porque Israel al pueblo cristiano nos dice qué hora es. Y si Israel está en su tierra, esta es una de las señales del tiempo del fin. Entonces también ahí en Mateo capítulo 24, ¿cierto? El Señor habló de terremotos, y vemos esos terremotos por diferentes lugares. Vemos plagas, vemos pestes, virus que son lanzados al aire, ¿cierto? Entonces, pero todo eso fue predicho y dicho anticipadamente que esas señales estarían en el tiempo del fin. Terremotos en diferentes lugares, ya diferentes países sufriendo terremotos, maremotos, marejadas, el rugido de las olas, ¿cierto? Pestes, estoy repitiendo, pestes, plagas en el aire, ¿ya? Esos son señales. Y lo tercero, yo quisiera decir, digamos, porque quiero llegar rápidamente a la sexta y séptima señal, que va a ser el trasfondo, digamos, de este pequeño vídeo. Como tercera señal, la iglesia, ¿ya? La iglesia gentil, ¿ya? Entonces, la iglesia gentil ha tenido un avivamiento mundial. Es que hay poca luz, veo que hay poca luz. Ya, la iglesia gentil ha tenido el avivamiento más grande de toda la historia. Uno podría pensar, bueno, el avivamiento Lutero, pero ese avivamiento Lutero fue en Alemania, después se extendió por toda Europa, cuando Lutero predicó la justificación por la fe, ¿ya? Y eso fue solamente una pequeña porción de la palabra, el justo por la fe vivirá, que es lo que predicó Lutero, y miles, ¿cierto?, despertaron a la gran verdad de la justificación por la fe. Y después Dios levantó el año 1700 y tanto a John Wesley, y hubo un avivamiento ¿cierto?, en Inglaterra por John Wesley, ¿ya? Y él predicó la santificación. Y después sabemos que vino en Norteamérica, en la calle Azusa, empezó un avivamiento, ¿ya? Que fue el avivamiento pentecostal, donde los dones fueron restaurados. Pero el avivamiento más grande que ha sucedido en toda la historia, después del avivamiento de la iglesia primitiva, ¿cierto?
empezó el año 1945 y yo quiero destacar un poquito esto. El año 1945, yo diría hasta el año 1965, el avivamiento más grande, porque las naciones fueron sacudidas por el poder de Dios, un avivamiento de sanidad divina. Pero ese avivamiento de sanidad divina en el ministerio del hermano William Branham fue solamente la carnada, porque él dijo eso, que la sanidad divina era solamente la carnada para traer los peces gordos, ¿cierto? Que son los predestinados de la hora, del tiempo del fin. Entonces, el avivamiento, nunca nosotros hemos visto un avivamiento de este tipo. ¿Qué es lo que sucedió? En este avivamiento no solamente, los enfermos fueron sanados, sino que también ojos fueron creados, muertos fueron resucitados, traídos a vida. Pero también debo decirlo, se manifestó la señal del Hijo del Hombre. Y esto es muy importante, porque noche tras noche en esos servicios del hermano William Branham hubo el discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? El discernimiento es, si citamos la Biblia, Hebreos 4:12, si la estoy citando bien, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. No creo que él haya citado bien la escritura, pero eso es. La palabra discierne los pensamientos del corazón. Y en este gran avivamiento universal que hubo en muchas naciones en el ministerio del hermano William Branham, ¿cierto? Los corazones fueron discernidos. Y eso no lo puede hacer un hombre. Eso es solamente Dios que puede hacer eso. Pero ¿qué estaba haciendo Dios en el ministerio de William Branham? Estaba discerniendo los corazones, los pensamientos de los corazones de la gente. ¿Por qué? Porque esa es la señal del Hijo del Hombre, Lucas 17:30, sino que en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, ¿ya? Sería también como los días de Noé y como los días de Lot. Pero lo tremendo de la manifestación del Hijo del Hombre fue el discernimiento de los corazones de la gente. Y eso nosotros lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 18, porque en Génesis capítulo 18, si usted lo lee, amado hermano, hermana, se va a dar cuenta de que 3 ángeles bajaron, 3 personas descendieron a la casa de Abraham, ¿cierto? A la tienda de Abraham, y cuando Abraham salió a recibirlos, al que estaba al medio de estas 3 personas, le llamó Elohim. ¿Y quién era ese personaje? Era Elohim bajando, descendiendo, ¿cierto? Para hablar a su amigo Abraham. Bueno, ¿y qué es lo que sucedió allí cuando Elohim bajó en carne humana con 2 ángeles, que fue Miguel y Gabriel? Entonces Dios descendió para hablarle a su amigo Abraham y confirmarle la promesa del hijo prometido, es decir, que Isaac iba a nacer, ¿ya? Pero para eso él les tenía que cambiar sus cuerpos. Y eso fue inmediatamente que se fue el Señor y los ángeles, ¿cierto? Lo que inmediatamente sucedió con Abraham y Sara, que sus cuerpos fueron rejuvenecidos a 17, 18 años. Y eso fue así para, ¿cierto? Fue así para traer al hijo prometido. Pero antes de que esto viniera, el Señor Elohim en carne humana, comiendo con Abraham debajo de un encinar, allá en Mamre, él discernió el corazón de Sara. Porque esta fue más o menos la conversación. El Señor le dijo: ¿y dónde está Sara, tu mujer? No dijo Sarai, dijo Sara. Entonces, y Abraham le respondió: detrás tuyo, Señor, en la tienda. Ella estaba en la tienda. Y entonces él dijo: de cierto, según el tiempo de la vida, te voy a visitar, y Sara
tendrá el hijo. Y Sara, que estaba detrás del Señor en la tienda atrás, se rió porque era anciana, ella tenía 90 años. Y entonces dijo ella, pensó en su corazón y se rió y pensó en su corazón, ¿cómo yo, siendo una mujer vieja, voy a tener deleite con mi Señor y concebir? Y ella se rió, lo dudó. Pero el Señor la discernió, ¿ve? Esa fue la señal del Hijo del Hombre, porque el Señor discierne, el Señor es la palabra, y el Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Él discernió el corazón de Sara. Y el Señor habló y dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y ella negó, dijo, no me reí. Y el Señor le dijo, sí, te reíste. Y entonces, pero bueno, de todas maneras le confirma a Abraham la promesa y le dice, según el tiempo la vida vendré a ti y Sara tendrá el hijo. Y así fue. Entonces, pero ¿qué Dios estaba haciendo, hermano? Antes de quemar Sodoma y Gomorra, Él estaba manifestando lo que nosotros conocemos como la señal del Hijo del Hombre. Y la señal del Hijo del Hombre era el discernimiento de los corazones. Entonces, en este gran avivamiento que nosotros vimos desde el año 40 hasta el 65, el 45 hasta el 65, donde los enfermos en las diferentes naciones donde iba el ministerio del hermano William Branham, ¿ya? Entonces, recordemos, hermanos, quiero decir esto, que el año 1933, en el río Ohio, mientras el hermano Branham bautizaba una multitud de hermanos, ¿cierto? Cuando estaba bautizando al creyente número 17, puedo estar equivocado en el número, que creo que era una hermana, la estaba bautizando, cuando un bólido de fuego, viene y se asienta a poca distancia de la cabeza del hermano Branham y sale una voz que dice, así como Juan el Bautista anunció mi primera venida, asimismo tu mensaje precursará mi segunda venida. Lo voy a citar mejor. La voz dijo, así como Juan el Bautista precursó mi primera venida, asimismo tu mensaje precursará mi segunda venida. Entonces, de eso se trataba el ministerio del hermano Branham, no solamente un ministerio de sanidad divina, sino un ministerio donde el Hijo del Hombre, velado en el Hijo de un hombre, un profeta, Dios velado en un profeta, haría el discernimiento, traería el discernimiento de los corazones de las personas. Por ejemplo, si ustedes, amados, ven la película Un abismo, llamando a otro abismo, lo pueden ver en internet. Ahí se van a dar cuenta, digamos, vamos a ver al profeta, por supuesto, un profeta parado ahí predicando la palabra, pero después en la línea de oración empiezan a pasar las personas. Y él, digamos, por el Espíritu Santo, discerniendo las enfermedades y los padecimientos que tenían esas personas. Pero también hay una de ellos cuando pasa, digamos, una dama y le dice, yo no la conozco a usted ni usted me conoce a mí. Pero entonces, y Dios ahí discierne esa dama y el hermano Branham dice, su apellido es York y su nombre es Eva. Y usted vive en tal y tal calle de tal ciudad. Entonces eso, hermano, ya no era a nivel humano. Ese era el Hijo del Hombre discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese era Dios mismo. Ese era el Mesías en tiempo presente, pero el Mesías estaba velado en un hombre, que era un profeta. Entonces, eso, Dios estaba dando cumplimiento a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los hijos, lo voy a decir de esa forma, al de los padres. Dijo, no sea que yo venga e hiera la tierra con anatema, es decir, con maldición. Es decir, entonces, ¿qué es lo que una de las señales del tiempo del fin? ¿Qué es lo que haría Dios?
Dios enviaría un profeta, el profeta Elías. Y Dios envió el profeta Elías. Y entonces, y en el ministerio de este profeta, ¿cierto? Yo cité el año 1933 que dice que el mensaje de este hermano, el profeta, el hermano Branham, precursaría la segunda venida del Señor. Pero del año 40, 45 empezaron a obrar, digamos, en el ministerio del hermano Branham, milagros sobresalientes. Y de tal manera que es conocido en la historia como el ministerio más sobrenatural que se haya visto sobre la tierra después de los días de nuestro Señor Jesucristo. Porque repito, amados hermanos y hermanas, los muertos fueron levantados, los ciegos recibieron la vista, los sordos oyeron, los paralíticos caminaron. Entonces, inclusive una niñita sin ojos recibió, fueron creados ojos. Entonces, eso era mucho más allá de un hombre. Ese era Dios velado en un hombre. Entonces, dando lugar, amados hermanos, a la primera fase de la venida del Señor, que nosotros sabemos que la venida del Señor es en 3 fases. Porque el mismo Señor dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, porque el mismo Señor con voz de aclamación o con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora esas nubes son nubes de gloria. Pero volvamos un poquito entonces. Esa fue yo diría, una de las señales más notables de la venida del Señor. ¿Ya? La venida, el cumplimiento de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, es decir, la venida del profeta Elías, con un mensaje para preparar al Señor, al pueblo del Señor, para prepararlo para la venida del Señor y para que el pueblo de Dios nos vayamos en el rapto. Entonces eso, la iglesia, repito entonces, ha tenido el más grande avivamiento ya de toda la historia, del Evangelio del Señor Jesucristo, después de la primera venida de Jesucristo. Entonces, y también quiero decir, hermanos, que en el ministerio del hermano Branham, ¿cierto? ¿Qué es lo que haría el Señor Jesucristo? Abriría el libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 5, ¿ya? Donde ahí dice que el que estaba sentado en el trono tenía un libro en su mano, ¿cierto? Que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y un ángel fuerte proclamó a gran voz, ¿cierto? Diciendo, ¿quién es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos? Y Juan, que tenía la comisión de escribir todo lo que él viera y oyera, ¿cierto? Él comenzó a mirar, pero vio que no había nadie digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y empezó a llorar. Pero uno de los ancianos le dijo, Juan, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, él ha vencido, él ha prevalecido y él es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Y Juan se volteó para ver al león y vio, ¿cierto? En vez de un león, vio un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, ¿ya? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por sobre toda la tierra, ¿ya? Entonces, amados hermanos, eso aconteció el año 1963, cuando Dios le dijo, o los 7 ángeles le dijeron al hermano Branham que fuera a Jeffersonville, porque el libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, el libro de redención, iba a ser abierto. Pero ese libro no lo abrió ningún hombre, el Señor Jesucristo, él mismo, lo abriría, pero se lo revelaría a su profeta, que es el 7º ángel de Apocalipsis 17, para revelarle todo este misterio, el secreto de la redención, el misterio de Dios sería consumado, como dice en Apocalipsis 10, versículo 7. Dice, porque, sino que en los días de la voz del 7º ángel,
cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos los profetas, porque el séptimo ángel era un profeta y era el profeta Elías. Entonces, amados, eso es el libro de redención que estaba en las manos del dueño original, el Dios Todopoderoso, que lo perdió Adán, iba a ser abierto, y eso fue el año 63. Y entonces, el Cordero abrió esos 7 sellos, el Señor Jesucristo, y se lo reveló a su séptimo ángel acá en la tierra. Y eso fue, ¿cierto?, en marzo del año 1963, en una serie de cultos donde fue abierto el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el quinto sello, que eran las almas bajo el altar, los judíos que fueron martirizados por Eichmann, por Hitler, por Mussolini, ¿cierto? Esos judíos eran las almas bajo el altar. Pero después venía el sexto sello, que es la gran tribulación, y el séptimo sello también fue abierto. Y el séptimo sello es la venida secreta del Señor. Entonces, ¿cómo era el secreto de la venida del Señor? Era el Hijo del Hombre velado en el Hijo de un hombre, haciendo la primera parte o la primera fase de su venida a la aclamación. Pero la segunda parte de la venida del Señor es Dios en su pueblo. Es Dios, la deidad encarnada en su pueblo. Y a eso quiero llegar rápidamente, porque eso es lo que nos convoca, eso es lo que estremece nuestras almas. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que no fue dado a conocer, ¿cierto?, a través de siglos y edades, pero que fue reservado para nosotros, para este tiempo del fin. Cuando el mismo Cordero tomaría el libro de redención, abriría esos 7 sellos. Entonces cualquiera puede predicar 6 sellos, pero el séptimo sello es la venida del Señor. Y la revelación, digamos, el desarrollo del séptimo sello está en Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10 dice así, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, ya envuelto en una nube o cercado de una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y yo diría también, bueno, está en el capítulo 1, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza, ¿verdad? Pero bueno, porque es la misma visión de Apocalipsis capítulo 1. Entonces, y dice, y tenía en su mano un librito abierto. Ya el libro de redención no estaba cerrado y sellado como estaba en Apocalipsis capítulo 5, sino que ahora está abierto. Y dice, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y Juan rápidamente seguramente tomó su lápiz, yo no sé, para escribir, y una voz le dijo a Juan, una voz del cielo le dijo a Juan, porque los truenos tronaron acá en la tierra. Una voz del cielo le dijo a Juan, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Entonces, y ahí el ángel fuerte, que no es otro que el Señor Jesucristo, levanta su mano derecha y jura por él mismo, ¿cierto?, que creó los cielos y la tierra y el mar y las cosas que están en él, etcétera, etcétera, que el tiempo no sería más, el tiempo ya no es más, sino que los días de el séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumaría o se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, por eso que estamos hablando las cosas que estamos hablando, de que una de las señales tremenda del tiempo del fin no solamente sería Israel en su tierra, no solamente serían terremotos y plagas por diferentes partes, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mas aún no es el fin, dijo el Señor, ¿ya? Pero esta, yo creo, hermano, es la señal más sobrenatural, más tremenda de la inminente venida del Señor, o de la venida del Señor y de la inminencia del rapto. Entonces, eso es. Ahora, también
los muros de Jerusalén, dijo el Señor, serían hollados por los gentiles, ¿ya? Hasta que la dispensación gentil haya terminado. ¿Qué es eso? Los muros de Jerusalén. Y aquí viene un tema que es muy delicado. Los muros de Jerusalén fueron hollados por los gentiles. ¿Quiénes? Los maometanos, los musulmanes. ¿Qué hicieron los musulmanes el año el año 600? Ya acuérdense que la religión maometana o la religión de Mahoma, la religión musulmana, que cierto, o la religión de Mahoma, eso fue hecho el año 600 y fracción. Ya nació el Islam, ya de Mahoma, que Mahoma era un personaje, digamos, era una persona, no fue un profeta, porque ya está claro que no fue un profeta, pero él fue una persona, digamos, iletrada, él no sabía leer ni escribir, pero él sí fue aleccionado por un tío de Khadija, no sé si se pronunciará bien, que fue la esposa de Mahoma, que fue una católica romana rica, una viuda, mucho mayor que él, la cual se casó con Mahoma. Y un tío de Khadija le enseñó teología, digamos, le enseñó teología católica romana. Entonces, y ahí nació el Islam, ya nació el Islam. Y el Islam, la proclama del Islam es de que Alá es Dios y de que Mahoma es su profeta. Y nuestra religión, amados hermanos, digamos, la verdadera religión, nosotros sabemos que Jesús es Dios, Jesucristo es el Señor, Jesucristo, y eso es, ¿ya? Entonces no pueden haber dos dioses. Alá no puede ser Dios y el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que el verdadero Dios y la vida eterna es Jesucristo. No es Alá el Dios, digamos, de Mahoma, que fue el único, digamos, Dios que Mahoma dejó en la Kaaba. En la Kaaba había muchos dioses de los pueblos de aquel entonces, el año 600. Y lo que hizo Mahoma fue sacar todos estos ídolos que estaban en la Kaaba, pero dejó un Dios de ellos. Y ese Dios de ellos se llamaba Alá. Y ese Dios lo dejó Mahoma y ese es el Dios digamos, de Mahoma y de los musulmanes, se llama Alá. Entonces, pero era el Dios, repito, el Dios era anterior, era un Dios que habían puesto, un ídolo que habían puesto ahí en la Kaaba, ¿ya? Y fue el único que dejó Mahoma y ese fue el Dios de Mahoma. Entonces, bueno, y eso es. Y la gran diferencia, porque el Corán tiene mucha enseñanza antiguo testamentaria, ya transmitida, yo creo que por el tío de Khadija, que era teólogo, y otros teólogos católicos que también aleccionaron a Mahoma, ¿cierto? Pero allí hay una cosa muy grande, porque la Biblia dice que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo Isaac. Eso lo podemos encontrar nosotros en Génesis. Y Dios detuvo cuando Abraham iba a sacrificar a su único hijo, a su hijo Isaac, ya, Dios detuvo su mano y dijo: detén tu mano, Isaac. Y Dios detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara a Isaac. Pero en el Corán, el año 600, que fue escrito el Corán, ya lo cambiaron. Y cambiaron y pusieron en vez de Isaac a Ismael. Porque es cierto, Abraham tuvo dos hijos. El primero fue Ismael, pero fue el hijo de la sierva o de la esclava. Y el hijo de la esclava, dice la Biblia, no heredará juntamente con el hijo de la libre. Entonces, pero el hijo de la libre, ¿quién era? Era Isaac. Y de Isaac vino el pueblo judío. Entonces, una de las señales del tiempo del fin, que estaría esa pelea todavía en el tiempo del fin entre Ismael e Isaac. Eso lo vemos y también es una de las señales del tiempo del fin, esta pelea, ¿ya? Y Ismael e Isaac todavía están en pleito, Ismael e Isaac. Y esto es lo que va a generar la Tercera Guerra Mundial, amados hermanos y hermanas. ¿Por qué razón? Porque
el mundo también está en una de las señales del tiempo del fin, porque estamos en el tiempo del fin, porque el mundo está polarizado, Oriente contra Occidente. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Europa, ellos están temiendo la invasión o la colonización de naciones europeas por el Islam. Y eso es un tremendo, está produciendo tremendas cosas, ¿ya? Yo digo la colonización, porque ellos no vienen, digamos, matrimonios musulmanes ya que practican el Islam, no se absorben con, digamos, los países europeos, sino que ellos vienen a implantar su religión, el Islam, y el Islam significa sumisión. Entonces están muy asustados muchos pueblos europeos como Holanda, etcétera, etcétera, por esta, yo diría, masificación islámica en sus naciones. Bueno, quizá en otro vídeo vamos a hablar de eso, pero eso es un problema latente hoy en día, que está gatillando y generando un montón de situaciones. Entonces, amados hermanos, Oriente en contra de Occidente, el mundo islámico, que son la fe islámica, que son más de 1.500 millones de musulmanes, están en contra de Israel. Israel, un pequeño y minúsculo pueblo allá, con una pequeña cantidad de tierra, ya, todo el mundo islámico en contra de Israel para barrerlo de la faz de la tierra. Porque en Teherán, fíjese, en Teherán, la capital de Irán, en Teherán hay un reloj digital con cuenta regresiva. Entiendo que el año 1940, estamos en 1924, ¿cierto? Estamos, perdón, en el 2024, 2024. Ellos dicen que el año 2040, el año 2040, ¿cierto? Israel ya no debe existir sobre la faz de la tierra. Entonces, y ese reloj está en cuenta regresiva, ¿ya? Cada segundo, cada minuto, cada día es un día menos para Israel para exterminarlo. Y se han puesto de acuerdo todo el mundo musulmán, porque ellos creen que Alá es Dios. Y ellos están en contra del Dios de los hebreos, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, que es el Dios de los profetas, que es el Dios de Elías, ¿cierto? Que es el Dios de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, que es el Dios de Lutero, de Wesley, de los pentecostales, que es nuestro Dios. Jesucristo, el Dios, ¿cierto? Hemos dicho en otros vídeos que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, porque Dios es uno. Y, ¿cierto? Moisés enseñó al pueblo y le dijo al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí quiero decir algo para quizás alguna persona escuche esto. El mundo islámico, ya, ellos piensan que el cristianismo está en el catolicismo romano. Eso no es verdad, porque el mundo católico romano no representa el verdadero cristianismo. ¿Por qué razón, amados hermanos? Yo no quiero herir susceptibilidades, pero el mundo católico romano, la doctrina principal es de una Trinidad, ya, de un Padre, de un Hijo y un Espíritu Santo, como tres personas distintas. El mundo católico romano cree en eso. Ningún judío cree en eso. Tampoco los musulmanes, porque ellos saben que Dios es uno. Ya son religiones monoteístas, tanto el mundo musulmán como la religión judía. Ya son religiones monoteístas de un solo Dios. Por eso es que ellos dicen que nosotros los cristianos somos paganos, porque tenemos tres dioses: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Pero eso no lo enseña el verdadero cristianismo, eso lo enseña el romanismo. Eso es de la Iglesia Católica Romana, que el año 325 ellos crearon el dogma de la Santísima Trinidad como tres personas distintas que hacen
el Dios único. Pero eso está equivocado, no es así, ¿ya? Porque Dios es una persona que tiene tres manifestaciones mayores o las que Él quiera tener, ¿ya? Pero Dios es uno solo. Dios, la verdad que Dios fue manifestado como, Dios es Padre, pero Él se manifestó como Hijo y Él es el Espíritu Santo. En alguna otra cinta o vídeo, quiero decir, vamos a hablar acerca de eso. Y creo que hay un vídeo en el canal que habla acerca de eso. Entonces, amados hermanos, pero sigo. Entonces, los muros de Jerusalén serían hollados por los gentiles. Y ese es, digamos, la religión islámica que el año 600 y tanto, Omar, que era un musulmán, fue a Jerusalén. Y sobre las bases del templo de Salomón, en el lugar santísimo donde estaba el templo de Salomón que fue destruido por Tito hace como 2000 años atrás, sobre las bases del templo de Salomón, Omar, ya este musulmán, él edificó una mezquita, la mezquita de Omar, para adorar al dios Alá, ya para adorar al dios Alá. Y eso fue en la explanada del templo. Esos son lo que donde van los judíos ahora a adorar a esa muralla, ya, pero detrás de esas murallas hay una explanada. Y en esa explanada está, entiendo, la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita de Omar. Y la mezquita de Omar fue construida sobre las bases del templo de Salomón. Y eso, yo quiero ser muy claro, no quiero herir susceptibilidades, pero eso ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo es una abominación, porque Él mismo lo dijo: cuando viereis en Jerusalén la abominación desoladora, y esa abominación desoladora ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo y ante el cristianismo es que en el templo de Salomón, sobre las bases del templo de Salomón, se construya otro templo para otro Dios, porque la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí en la plena capital, en la ciudad, en Salem, en Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad que Dios reclama para sí misma, la ciudad en donde Dios va a colocar la nueva Jerusalén, donde Dios, el Señor Jesucristo, va a reinar por 1000 años. En ese mismo lugar, ¿cierto?, Omar edificó la mezquita de Omar para la adoración del Dios Alá. Eso es una abominación y Jesús la llamó la abominación desoladora. Yo no quiero herir susceptibilidades, pero esa es la verdad. Entonces, los judíos, ¿cierto?, ellos quieren edificar el templo. Le llaman el tercer templo porque fue destruido 2 veces. Ellos quieren reedificar, quieren construir nuevamente el templo de Salomón para continuar con el continuo sacrificio, para seguir adorando a Jehová el Señor. Ellos todavía no saben que Jesucristo es el Señor, pero dentro de muy poco tiempo más, el verdadero Israel, que son los 144.000 judíos que están en su tierra en este minuto, dice la Biblia, 12.000 de cada tribu. Eso lo podemos leer en Apocalipsis o en el libro Revelación, capítulo 7. Juan los vio, 12.000 de cada tribu. Ellos, por la predicación de Moisés y Elías, ellos van a recibir a Jesucristo como el Mesías, como el único Mesías, como el Dios verdadero. Y esos 144.000 judíos que están en Israel ahora se van a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo y ellos van a ser llenos con el Espíritu Santo. Dios los va a sellar con el Espíritu Santo. Pero por cierto, estos 144.000 judíos, en el tiempo de tribulación va a ser eso, ellos van a ser martirizados por la bestia, porque la bestia los va a martirizar. Entonces, pero volvamos, estamos hablando de las señales de la venida del Señor y del inminente rapto. Estamos hablando de las señales del tiempo del fin. Entonces eso, los muros de Jerusalén serían hollados por los gentiles hasta que termine la dispensación gentil. Y el término de la dispensación gentil es cuando ese último,
gentil que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero sea llamado por esos 7 truenos que vamos a hablar ahora antes que se nos vaya más el tiempo. Entonces, amados hermanos, eso es. Y yo quiero decir lo siguiente. Todos nosotros sabemos cómo murió Chávez, ¿cierto? Ese presidente venezolano, cuando él dijo: yo maldigo al Estado de Israel desde lo más profundo de mis entrañas. Eso lo dijo él. Yo bendigo a Israel, amados hermanos. ¿Por qué? Porque en Números 24:9, Dios dejó escrito ahí que Él bendeciría a los que bendicen a Israel y Él, Dios, maldeciría a los que maldicen a Israel. Chávez, Dios lo cortó por eso, porque Él maldijo a Israel. Y las mismas palabras que dijo Chávez, eso desde lo profundo de mi entraña, desde lo profundo de su entraña apareció ese cáncer y murió. Entonces yo digo eso, amados hermanos y hermanas, Dios bendice a los que bendicen a Israel, bendeciré a los que te bendijeren, y Dios dijo, maldeciré a los que te maldijeren. Y no solamente es el pueblo musulmán que está en contra de Israel hoy en día, fíjense, una de las señales del tiempo del fin, sino que también las naciones se están alineando en contra de Israel. ¿Quiénes están por el lado oriental, cierto? Rusia, Corea del Norte, China, Irán y muchos otros países que se van a alinear en contra de Israel. Porque Dios dijo, lo dijo en el Antiguo Testamento, que Él traería a todas esas naciones sobre los montes de Israel, pero Dios pelearía por su pueblo en aquel día. Y todas esas naciones que vendrían como nublado de la tierra para guerrear, para pelear en contra de su pueblo Israel, el Señor los acabaría. El Señor los terminaría a esos pueblos. Y entre esos pueblos, no quiero herir susceptibilidades, pero la Biblia lo dice, vendría Rusia, ya vendría Rusia, y entiendo China, y también seguramente quizás Corea del Norte, vendría Irán, y etcétera, y muchos otros pueblos con Rusia. Pero Dios acabaría con esos pueblos sobre los montes de Israel. Y esa es la tercera guerra mundial, o eso es Armagedón. Y Armagedón, estamos en víspera del Armagedón, porque ya sabemos lo que está sucediendo en toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora otra de las señales, voy a cambiar un poquito, por un momento. Entonces, quiero decir eso, sabemos lo que está sucediendo en Venezuela, sabemos que las noticias hablan de drones de Irán en Venezuela, que ellos lo cargan, etcétera, le hacen ciertas cosas, y esos drones, según dicen las noticias, Venezuela lo está enviando, Maduro lo está enviando a Rusia, pero también lo está enviando a Irán para usar esos drones en contra de Israel. Y nosotros sabemos la lluvia de misiles que Irán arrojó a Israel hace un tiempo atrás, ¿cierto? Hace poquito tiempo atrás, que la gracia de Dios a través de la cúpula de hierro que tiene el pueblo de Israel, y con la ayuda también, ¿cierto?, de los Estados Unidos y también de Jordania, y también creo que no sé si de Inglaterra, pararon todos esos misiles que envió Irán en contra del pueblo de Israel para un exterminio, porque esa cantidad de misiles ya y de aviones, digamos, no tripulados hubiesen impactado sobre la tierra de Israel, lo hubieran extinguido. Esa es la verdad de las cosas. Fue digamos, algo para terminar. Irán, yo pienso que pensaba que con eso iba a acabar con Israel, pero no fue así, porque hay alguien que vela por su pueblo, bendito sea el Señor, y ese es el Dios viviente. Entonces no fue así, pero esto va a incursionar, esto va a escalar, ¿ya? Entonces sabemos ahora mismo que Estados Unidos está ya, ¿cierto?, en el Mediterráneo con buques, ¿cierto? Sabemos que Yemen, los yemeníes,
están disparándole misiles a todos los barcos de carga que transitan por ahí, ya defendiendo la causa, según ellos, la causa palestina. Pero los yemeníes son uno de los brazos articulados de Irán, porque Irán es el enemigo declarado de Israel. Ya ellos quieren exterminar con Israel antes del año 2040, como decíamos un rato atrás. Entonces, y para eso tiene sus brazos articulados Irán, que por un lado es los libaneses, ahí Hezbolá, y por otro lado es en la franja de Gaza, Hamas, ¿ya? Pero también están los yemeníes, pero también está Siria, también está Irak, etc. Y entonces, pero también está detrás de esto, está Rusia, y también China, y también Corea del Norte, y también Venezuela, que se ha declarado enemigo de Israel. Y termino este punto diciendo esto: Dios dijo, ya, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces cuidado con eso, porque es una de las señales del tiempo, que estamos en el tiempo del fin, pero también es una de las señales de la venida del Señor, porque el Señor vendría cuando habrían grandes disturbios en la tierra, como los que estamos viendo, nación contra nación, terremotos por diferentes lugares. También el profeta antiguo testamentario dijo esto, dijo: porque densas tinieblas vendrán sobre la tierra y oscuridad sobre las naciones, pero sobre ti, y se refiere a la iglesia del Señor, pero sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y los reyes andarán y las naciones andarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu firmamento. Me voy a apurar para poder llegar finalmente a nuestro punto. Entonces también una de las señales del tiempo del fin, la odisea ciega, ya la exaltación de las denominaciones, ya cómo las denominaciones se han exaltado, las diferentes denominaciones que se están uniendo en un concilio mundial de iglesia para unirse con Roma y formar la Iglesia Universal. Pero ellos no saben que el próximo líder, digamos que el líder, el que va a liderar toda esta Iglesia Universal que van a hacer, ¿ya? Entonces ellos no saben que va a ser la bestia o el último líder mundial, el último papa. Entonces eso es la odisea ciega. Eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde Dios le dijo, ¿cierto? Le dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y ese ángel de la iglesia en la Odisea, el último mensajero, era el hermano William Branham. Él fue el ángel a la iglesia de la Odisea, el mensajero. Y Dios le dijo a Juan: y escriba al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Estas denominaciones no son frías ni calientes, son tibias. Y el Señor dijo: y por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y qué está en la boca de Dios? Está la palabra. Las denominaciones, las organizaciones eclesiásticas han sido vomitadas de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque ellos han tenido primero sus propias palabras que la palabra del Señor. Las organizaciones, las denominaciones tienen primero y tienen por ídolo sus estatutos, sus credos, sus dogmas, y eso lo tienen primero que la palabra del Señor. La palabra del Señor les prohíbe que se organicen, que se denominen. Pues bien, ellos se organizan, ellos se denominan y ellos exaltan su denominación. Entonces eso vemos en la Odisea ciega. Entonces el Señor las reprende, ¿ve? Y les dice, tú dices que estás enriquecida y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Pero yo te digo, el Señor le dice a la Odisea, ¿ve? A todas estas denominaciones, a todas estas organizaciones, le dices: y tú no sabes que eres un ciego, cuitado, pobre, miserable y desnudo. Y le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras para cubrir tu desnudez, ¿ya? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y el Señor dijo: yo
yo reprendo y castigo a todos los que amo, porque también hay que reconocer que no solamente la vid falsa es la que se ha organizado y se ha denominado, sino también la vid verdadera ha cometido ese error de organizarse y entrar en organización y cosas así. Y Dios le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y le dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ve, esos que ama son hijos de Él, a los cuales Dios le ha dicho fuerte y claro a través del mensaje de este tiempo, el fin. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Salgan de la religión organizada. Ve, Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, porque Dios va a plagar esa organización, a esa gran ramera con sus hijas, las denominaciones, las organizaciones. Dios va a acabar a la ramera. Hay un misil nuclear con su nombre, ¿ya? Todo eso va a ser volado en pedazos. Bueno, entonces, esa es una de las señales del tiempo, el fin, la exaltación de las denominaciones, diciendo, no tenemos necesidad de ninguna cosa, ¿ya? Estamos ricos y nos hemos enriquecido, y claro, las iglesias han hecho sus megas catedrales, ya ellos tienen miembros y tienen dinero, pero no está el poder de Dios, no está la vida santa de Dios en ese cuerpo de creyentes, no. Más bien ellos viven como el mundo, y más bien es una iglesia, la Odisea, ciega, cuitada, miserable y desnuda, es una iglesia denominacional que ha sido vomitada de la boca de Dios, y en la boca de Dios está la palabra. Bien, me apuro un poquito. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Dentro de poco tiempo más, bueno, eso ya yo lo debería haber dicho, el gran lanzamiento de misiles, o sea, el Armagedón viene. Me voy a saltar eso un poquito, porque estamos a las puertas del día grande y ardiente de Jehová como un horno, el día grande y ardiente como un horno de Jehová. Eso usted lo puede leer en Malaquías capítulo 4, donde dice, la profecía dice, aquí viene el día grande y ardiente como un horno, ¿ya? Del Señor, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dijo el Señor, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces eso es, hermano, estamos a las puertas del día grande y ardiente como un horno, donde toda esa seguidilla de misiles van a ser liberados. ¿Quiénes tienen misiles? Rusia tiene misiles, Estados Unidos tiene misiles. ¿Ya? Rusia tiene misiles dirigidos por satélite, que lo pueden poner en cualquier parte de Estados Unidos ahora mismo. Pero también Estados Unidos tiene barcos en diferentes partes y tiene bases nucleares en diferentes países cerca de Rusia. Y Rusia tira un misil y Estados Unidos va a tirar otros misiles, son nucleares. Corea del Norte también puede tirar otros misiles. Entonces China también puede tirar sus misiles nucleares. Pero también Francia tiene misiles nucleares. Gran Bretaña tiene misiles nucleares. También entiendo Pakistán tiene misiles nucleares. Y así Israel también tiene misiles nucleares. Entonces viene donde va a haber dentro de poco tiempo más una lluvia de misiles nucleares. Y ese es el día grande y ardiente como un horno. Y cuando eso suceda, la capa de la tierra que es como la cáscara de una naranja, va a ser partida en 1000 pedazos. Y la lava va a salir, la lava que está abajo, va a salir por eso, digamos, por esas grietas que han hecho las bombas nucleares, etc. El día grande y ardiente como un horno. Pero dijo, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y ahí el Señor da su consejo, dice, acordaos de la ley de Moisés, en Horeb,
ordenanzas y leyes para todo Israel. Y ahí él dice, he aquí yo, pronombre personal, os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los hijos, es decir, nosotros los hijos, al corazón de los padres de Pentecostés, es decir, hacia la fe apostólica original, a la fe de esa iglesia original, que ellos estaban llenos con el Espíritu Santo y que escribieron un libro de los Hechos. Ahora que no le pusieron un amén final al libro de los Hechos, porque esta iglesia al tiempo del fin, la iglesia Omega, que es igual a Alfa, escribirá la continuación del libro de los Hechos. Lo vamos a dejar para otro video eso. Pero entonces eso es, ya, esos son las señales del tiempo del fin y las señales de la segunda venida del Señor y las señales de lo inminente que está el rapto y lo que va a venir inmediatamente después que esta iglesia se vaya. Viene la gran tribulación, viene el reinado de la bestia, viene el Armagedón, la tercera guerra mundial. Entonces continuemos por unos momentos para ir terminando. Entonces, la exaltación de las denominaciones, eso es, ya lo hemos explicado un poquito. Y por último voy a terminar diciendo eso. La iglesia, amén, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia como la esposa de Cristo. La iglesia en este tiempo del fin, amado, y yo creo que voy a estar terminando con esto, llega a ser la esposa de Cristo, porque el mensaje del tiempo del fin ha traído, es para unirnos. ¿Para qué se manifestó el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre vino para unir. ¿Unir a quién? Al novio celestial que es Cristo, con la novia terrenal, con el pequeño rebaño, el pequeño grupo del tiempo del fin, con este grupo del tiempo del fin que sale de las organizaciones, de las denominaciones, etc. ¿Y viene a dónde? A la palabra del Señor. Entonces, ella, esta iglesia, la profecía, dice, cuando ella sepa quién es ella, cuando ella sepa lo que ella representa, y cuando ella sepa que puede obrar las obras mayores, la profecía dice, ella será un ejército invencible. Satanás estará definitivamente contrarrestado en contra de ella. Hay otra parte de la profecía que dice, cuando ella sepa quién es, entonces acontecerá el rapto. Es decir, cuando ella sepa quién es. Ahora, ¿quién es ella? ¿Quién es esta iglesia al tiempo del fin? La verdad que es la iglesia que Dios redime, ¿ya? Porque el pariente redentor ha descendido para tomar el librito, ¿cierto? Él tomó el libro de redención y abrió esos 7 sellos. Y son 7 sellos planeados de redención. Y estamos en el día de la redención. Y redención significa regresar al principio. Dios prometió que iba a restaurar a su iglesia. Restaurar a su iglesia porque el Señor dijo, yo restauraré, dice el Señor, todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y dijo él, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo con vosotros maravillas. Y él dijo, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces, la venida del Señor, ella, la novia de Jesucristo, que se convierte en la esposa de Jesucristo, porque al final de este libro de amor en Apocalipsis dice, Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen la misma cosa, dicen ven, porque ella se ha unido a su esposo. ¿Y quién es el esposo de la iglesia? El esposo de la iglesia es la palabra revelada. Y Cristo es el misterio de Dios revelado. Y en la apertura del libro de redención trae la completa revelación de Jesucristo. Entonces, voy a terminar diciendo esto. En el capítulo 5 de Apocalipsis el libro de redención estaba cerrado y sellado. Pero en el capítulo 10 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo, el ángel fuerte, desciende del cielo con el librito abierto en su mano. Y él clama a gran voz como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces.
El hermano Branham hace un comentario del séptimo sello. Dice que cuando él vio que se abrió el séptimo sello, 7 truenos tronaron debajo del séptimo sello rápidamente uno tras otro, como deletreando algo. Pero él dice que no lo pudo captar porque fue muy rápido. Pero 7 truenos emitieron su voz. ¿Dónde? Debajo del séptimo sello. ¿Qué eran esos 7 truenos? La venida del Señor. Eran 7 mensajes, 7 voces vivientes, ¿ya? Y esos 7 truenos eran los misterios, verdades que estaban contenidos en los 7 sellos. Y esos misterios, verdades que estaban contenidos en los 7 sellos son revelados divinamente, son los que literalmente convertirían el corazón de los hijos, es decir, nuestros corazones, a la fe de los padres de Pentecostés. Entonces traería a nosotros esa fe apostólica, la fe original, la fe que una vez fue dada a los santos y a la cual el apóstol, ¿cierto? El apóstol dijo, os ruego, hermano, que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ese fue el apóstol Judas, no el malo, el bueno, amén. El apóstol Judas, él dijo, contiendan ardientemente por esta fe, por la fe que una vez fue dada a los santos. Y esa fe, amados, es la fe de Dios, no es la fe de fulano, sotano, no, es la fe de Dios que viene a morar en el corazón humano. Es la fe que tenía una vez Adán antes de la caída. Y Adán canjeó esa fe por la sabiduría de Satanás. Pero esa fe que fue dada a la iglesia apostólica, y ellos escribieron un libro de los hechos del Espíritu Santo con maravillas, señal y prodigio que seguían a la predicación de la palabra, esa fe sería restaurada en la iglesia del tiempo del fin. Y grandes maravillas también sucederían ahora, maravillas, señales y prodigios. Entonces, ¿cuándo? Fíjense el orden. Entonces él desciende con el librito abierto y 7 truenos emiten sus voces. Y esos 7 truenos eran los misterios, verdades que estaban contenidos en los 7 sellos. Y eso se lo revela a su séptimo ángel, el profeta, y el profeta los predica. Y ahí están en los mensajes desde el 63 al año 1965. Ahí en muchos mensajes, ¿cierto?, están los misterios de Dios. Los misterios de Dios que convertirían, revelados divinamente, convertirían nuestros corazones a la fe original apostólica, es decir, a la fe de Jesucristo. Y esta fe de Jesucristo que está en Marcos 11:22 es la fe de Dios. Y fíjense lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Marcos 11:22, tened la fe de Dios. Ahí yo sé que dice tened fe en Dios, pero no es eso. La traducción correcta de Marcos 11:22 es tened la fe de Dios. La misma fe de Dios ahora expresándose, obrando a través de usted. Entonces Jesús dijo en Marcos 11:22, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, y ese puede ser tu hermano, tu hermana, eso puede ser yo, ¿verdad? Podría ser yo también. Entonces, porque él dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que dice, lo que él diga será hecho. Esa es la fe de Dios. Como cuando el hermano Branham oró por una pequeñita y le dijo, hermanita, tú no tienes ojos, pero tú crees que el Señor Jesús te puede dar ojos. Y la hermanita dijo, esa pequeña hermanita dijo, esa niñita dijo, sí, yo creo, hermano Branham. Entonces él dijo, oremos, y ella estaba pasando por la línea de oración. Y cuando empezaron a orar, el pilar de fuego bajó y los enrolló, los cubrió a ambos, y ojos fueron creados. Y la niñita empezó a ver, y la madre que estaba ahí en la asamblea se desmayó y empezó un jubileo en la asamblea que estaba allí en esa congregación. Y entonces de momento el profeta, el hermano Branham, le dice a la pequeñita, regresa hermanita, disculpa, se me olvidó preguntarte de qué color quería los ojos. Entonces eso es lo que está sucediendo. Ahora, en el profeta de Dios se manifestaron cinco señales de su presencia, de la presencia del Mesías en tiempo presente, porque era Dios expresando su fe a través del profeta. Era Dios moviéndose
era la vida de Dios expresándose a través de un redimido del Señor, porque el hermano Branham fue adoptado. Pero ahora esas 5 manifestaciones de la tercera etapa, yo espero que ustedes entendamos todo esto. Yo también quisiera entenderlo juntamente con ustedes. Amén. El profeta de Dios dijo esto. Esto que ustedes han visto en mí en forma temporal, cuando comience la apretura en ustedes, será manifestado en la plenitud de su poder. Ahora, ¿qué fue manifestado en el ministerio del hermano Branham? Hubo 5 manifestaciones de la tercera etapa, 5 manifestaciones que vindican la presencia del Dios sobrenatural en un creyente. Bendito sea el Señor. Lo voy a decir de esa manera y con esto vamos a terminar. Y esas 5 señales fueron creación. Satanás no tiene poder creativo. El único que tiene poder creativo es Dios, el único que puede crear. Puede crear mundos, constelaciones, dimensiones, galaxias, etc. Puede crear ojos. Dios es el creador. Puede crear manos, corazón nuevo, pulmones nuevos, porque Dios es Dios. Pero Él no ha puesto, eso lo ha puesto en nosotros, esa fe. Tened la fe de Dios. Y la iglesia al tiempo del fin tendrá la fe de Dios. Y Malaquías 4:5, William Branham con la fe de Dios hubo 5 manifestaciones de esta tercera etapa que nosotros le llamamos, que va a ser el ministerio de la novia. 5 manifestaciones. La primera de ellas fue creación de ardillas. Estaba el hermano Branham cazando por ahí y el Señor le pregunta, ¿qué hace aquí? Él le dice, estoy cazando. Y el Señor le pregunta, ¿y dónde está la caza? Es que no habían ardillas, ¿ve? Y el hermano Branham le dice, no, es que no hay, Señor. Y el Señor le dice, bueno, háblalas, habla ardillas a existencia. Y el hermano Branham dice, habló ardillas. Y dice, la quiero ahí. Y cierto, y bueno, y todos conocemos la historia como 6 veces, entiendo, fueron creadas ardillas. Es decir, fueron traídas a existencia esos animalitos, ardillas traídas a existencia. Pero no solamente eso, sino que también estaba él pescando con unos, entiendo que eran testigos de Jehová, el hermano Lil, ex testigo de Jehová. Entonces estaban pescando ahí, ¿cierto? Y el hermano Lil saca un pececito chiquitito, de muy pequeñito, ya quizá unos cuantos centímetros, y lo saca y bueno, era tan pequeñito que trata de sacar el anzuelo, pero cuando sacó el anzuelo ya sacó todo el vientre del pececito y le dijo, pececito, bueno, hasta aquí llegaste, y lo tira al agua. Y ese pececito estuvo flotando por cerca de media hora, por el espacio de media hora. Entonces, ¿cierto? De repente viene el pilar de fuego, ¿cierto? Se ve el mover sobrenatural del Señor y Dios le dice a William Branham, a su siervo, a su profeta, le dice, levántate y dale vida al pececito. Y el hermano Branham se levanta y dice, pececito, te doy vida en el nombre de Jesucristo. Y ese pececito que estaba ahí flotando por espacio de cerca de media hora, sus tripas vuelven dentro a su interior y ese pececito da un brinco y como despidiéndose y se zambulla en el agua y se va. Entonces eso, ¿ve? Ahora, no voy a entrar en más detalle. En una ocasión la hermana Branham, la esposa del hermano Branham, tenía un tumor y la iban a operar, ¿ya? Y entonces, y él estaba orando, estaba en una campaña lejos de su casa y en ese día a ella le iban a sacar el tumor. Entonces, bueno, y en algún otro vídeo vamos a contar los pormenores de esto, pero él estaba orando y dijo, Señor, estaba intercediendo por ella. Y le dijo, Señor, ella estaba nerviosa, ella no quiso hacerlo. Ya, ella estaba nerviosa, Señor, ayúdala. Entonces baja la unción de esta tercera etapa y el Señor le habla a su siervo el profeta y le dice, como tú lo digas, sucederá. Y el hermano Branham dice entonces, antes que el doctor ponga su mano sobre ella, que ese tumor desaparezca. Y al otro lado se cuenta la historia de que el médico iba a operar y cuando iba a tocar, saca la sábana, ¿cierto? Y no había ningún tumor. Y el médico dice, el cirujano dice, acá no hay nada que hacer, que no hay ningún tumor. ¿Qué es esto? Entonces, bueno,
pero eso fue la palabra hablada. El Señor le dijo a William Branham, como tú lo digas, sucederá. Y como Él lo habló, sucedió. Eso mismo estará en la novia ahora. Ese mismo poder creativo para crear ardilla u otra cosa, tiene que estar en la novia al tiempo del fin. Ese pececito te doy vida, o como tú lo digas, sucederá. Eso es el ministerio final del tiempo, el fin de la novia de Jesucristo. Entonces y en otra ocasión, ¿cierto? Fue cuando estaba el hermano Branham en la casa de Hattie Wright y estaba contando el hermano Branham a los hermanos, seguramente en el living o en el comedor, la historia, digamos, de la creación de ardillas. Y Hattie estaba, entiendo, en la cocina, una hermana campesina allá arriba en la montaña, en una casa muy humilde, y cuando Hattie escuchó la historia de la creación de ardillas, algo vino a su corazón y ella dijo, esa es la pura verdad. Y en ese mismo momento baja la unción del Señor de la tercera etapa, ya por así decirlo, esa poderosa unción, y Dios le dice al profeta, dile a Hattie que pida lo que quiera, y dale a Hattie lo que ella pida. Y entonces el hermano le refiere eso, y ella no sabía qué pedir, y el hermano Branham le dice, mira, tu hermana está en una silla de ruedas, pide que ella se levante, y así va a ser. Y Hattie no sabía qué pedir, y ahí ve que sus hijos estaban afuera como burlándose. Y le dijo, mis hijos, hermano Branham. Y el hermano Branham dijo, yo te los entrego en el nombre de Jesucristo. Eso mismo va a estar en usted para con su familia, hermano. Eso mismo tiene que estar en nosotros para reclamar nuestra familia, a nuestros amados. Entonces ahí están esas manifestaciones, ¿ve? Estamos hablando de creación de ardillas. Estamos hablando de darle vida al pececito. Estamos hablando de yo te entrego tus hijos en el nombre de Jesucristo. Y esos hijos fueron convertidos. Estamos hablando de como tú lo digas sucederá. Entonces eso es, amados hermanos, ese es el ministerio de la tercera etapa, es el ministerio de la novia. Y eso es lo que estaba en el séptimo sello. En el séptimo sello, bajo el séptimo sello, terminando, habían 7 truenos. Pero el profeta de Dios dijo que eso vendría como un nacimiento, ¿ya? Y en el tiempo del fin, el mensaje del tiempo del fin es el nacimiento de toda la palabra, otra vez tal como fue hace 2000 años, pero ahora en la novia de Jesucristo. Y lo que viene es la tercera etapa. Y terminando, entonces, Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11, a Juan, que nos representó a nosotros, se le fue dicho, ve al ángel y pídele y toma el librito. Y Juan va al ángel y le pide el librito y el ángel le dice, toma y cómelo porque es para ti. Y no se olviden que Juan nos representó a nosotros. Y Juan toma el librito y se lo come y dice, cuando lo tomé y lo comí, era dulce en mi boca como la miel. ¿Ya? Y esa miel representa el maná escondido que es dado al vencedor. Y entonces dice, y cuando lo hubo comido, me amargó el vientre. Y él me dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y eso es lo que está a punto de suceder, porque esta iglesia, la novia de Jesucristo, que llega a ser la señora Jesucristo, ella, antes de irse en el rapto, Dios va a manifestar lo extraordinario, va a manifestar una super iglesia, una super raza, digamos, sobre la tierra, un pueblo redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. Amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. Creo que es el vídeo más largo que he hecho, pero que nuestro bendito Señor Jesucristo les bendiga. Y hasta muy pronto, si Dios así lo permite, en un nuevo vídeo. Si a usted le agradó esto, compártalo con otros hermanos y amados hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo de mi parte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.